Un piquete de policías a galope se acerca. La gente huye por las calles laterales, arrojan piedras y este es un espectáculo habitual ya a esta hora en la ciudad de Córdoba. Fue el 29 de mayo de 1969 cuando en aquella ciudad estalló el Cordobazo, una de las mayores revueltas populares ocurridas en la Argentina, en la que obreros, estudiantes y vecinos salieron a las calles para protestar en contra del régimen del teniente general Juan Carlos Onganía, que hacía 3 años gobernaba el país. Todo había comenzado 15 días antes en la provincia de Corrientes, después de que la policía matara a un estudiante durante una manifestación contra el aumento de precios en los comedores universitarios. Durante las semanas siguientes y en repudio de aquella muerte, se multiplicaron las reuniones de protesta en todo el país, al tiempo que las fuerzas de seguridad continuaban reprimiendo. Se levantó Tucumán y La Plata. En Rosario perdió la vida otro estudiante y la ciudad entera salió a la calle para expresar su reprobación con una marcha de silencio en la que fue asesinado otro joven de 15 años. Es que más allá de los reclamos puntuales, el pueblo se rebelaba en contra del general Onganía y su revolución argentina, que desde 1966, luego de derrocar al gobierno constitucional de Arturo Illia, había disuelto los partidos políticos, intervenido las universidades, además de establecer una rígida censura porque, según él mismo afirmaba, había que restablecer la moral en el país. Pero fue en Córdoba donde el conflicto adquirió mayor envergadura con el apoyo de la numerosa población estudiantil y de los sindicatos combativos de la CGT de los argentinos, liderada en la provincia por el gremialista de Luz y Fuerza, Agustín Torres. Por eso nosotros aquí no solo venimos a cumplimentar un acto formal de protesta, venimos a ratificar aquí el espíritu de lucha, a ratificar aquí el compromiso de los trabajadores. Si la dictadura nefasta de los Onganía. El 19 de mayo, ante el aumento de la protesta, el rector de la Universidad de Córdoba había dispuesto la suspensión temporaria de las clases. 3 días después, durante un acto universitario, un estudiante fue gravemente herido tras recibir un impacto de una granada de gas. El clima de violencia se fue haciendo cada vez más espeso y el 26 de mayo, cientos de estudiantes tomaron el barrio Clínicas, donde levantaron barricadas, se enfrentaron con la policía y cortaron el suministro eléctrico a la zona. Al día siguiente, el secretario general de la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, fue detenido ni bien descendió del avión en el aeropuerto de Pajas Blancas y los sindicatos cordobeses decretaron un paro provincial para el 29. Esa jornada se inició a media mañana cuando los obreros del Cinturón Industrial de Córdoba comenzaron su marcha hacia el centro, al tiempo que los comercios cerraban sus puertas y el transporte se paralizaba. El vecindario aplaudía a los manifestantes y en la ciudad se vivía un clima casi festivo. Pero al mediodía se registraron los primeros enfrentamientos con la policía cuando la columna del Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor intentó situarse frente a la Casa de Gobierno. Por la tarde ya había muertos y heridos. La gente se atrincheró en barricadas y encendió fogatas para disipar los gases lacrimógenos y se destruyeron comercios y se incendiaron automóviles y colectivos. La policía se replegó y las autoridades cordobesas reclamaron desesperadamente a Buenos Aires la orden de intervención del ejército. Recién por la tarde los soldados iniciaron su avance con vehículos blindados y en algunos casos a pie. Al anochecer del día siguiente, los principales focos insurrectos habían desaparecido y el saldo de los combates callejeros fue de decenas de muertos y centenares de heridos. El gobierno nacional intentó convencer a la opinión pública de que el conflicto había sido provocado por un complot extremista. Así lo explicó días más tarde el entonces ministro del Interior, general Francisco Inés. Bueno, señor ministro, usted dijo ayer en Tucumán en conferencia de prensa que los últimos hechos de violencia responden a un complot subversivo. Estamos en presencia, señores, en todo el mundo, y la República Argentina está en ese mundo, en presencia de una guerra subversiva. Pero más allá que en el Cordobazo habían actuado los entonces incipientes grupos guerrilleros, el problema era que el país entero reclamaba el fin de la dictadura y aquella revuelta popular marcó el inicio del ocaso del gobierno de Onganía, que terminó de caer luego del secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido exactamente un año después, 29 de mayo de 1970, y que culminó con su asesinato.
La destitución de Onganía fue el 8 de julio de 1970 y por disposición de la Junta fue sucedido por el general Roberto Marcelo Levingston, luego reemplazado en 1971 por el general Alejandro Agustín Lanusse. Habían pasado 2 años desde que la revuelta estallara en Córdoba y la efervescencia, lejos de calmarse, fue en aumento. Se multiplicaron los paros en las fábricas y las asambleas estudiantiles, y en cada aniversario del Cordobazo, la ciudad recordaba a los muertos de esa jornada y también celebraba con festivales en los que participaban conocidos artistas populares. Porque aquel 29 de mayo de 1969, el pueblo cordobés decidió salir a la calle para levantar su voz en contra de la dictadura, y desde ese día ni Córdoba ni el país volvieron a ser los mismos. ¿Qué pasa, Elpidio, cuando ve estas imágenes, cuando recuerda todo lo que pasó? Y bueno, es una película que vuelve para atrás y uno recuerda todas las imágenes de aquel día, ¿no? Que fue bastante expresivo como demostración de lo que en este anticipo ha dicho en algunas partes. Lamentablemente hay algunas cosas mezcladas, Sí. cosas mucho posteriores al Cordobazo a la realidad del Cordobazo. Usted habla de la bandera de Far y Montoneros. Exacto, eso no existía en ese Ajá. momento. Montonero nace con el secuestro de Hamburgo. Y nada que ver, como algunos ideólogos o algunos sociólogos pretenden hacer aparecer el Cordobazo como el inicio de la violencia en el país. No, la violencia venía de mucho antes. Y más allí lo decía en una declaración. Claro, y hay otros que anoche en algunos programas locales en Córdoba también dijeron lo mismo. Ajá. Un ex ministro de Carlos Caballero, que era el gobernador que tenía Onganía en Córdoba. Y no es cierto, no es así, porque esto fue, si bien es cierto, una decisión de los trabajadores de protestar contra la violencia que ya venía ejerciendo el gobierno de Onganía contra el pueblo, contra los trabajadores, porque no hay que olvidar que estaban conculcadas las libertades públicas. Avanzaban sobre convenciones colectivas de trabajo. Estaban clausurados los partidos políticos. Y había un proyecto corporativista que espantaba. Es decir, que el caldo de cultivo estaba. Una pregunta puntual a los dos. El Cordobazo, el hecho puntual del 29 de mayo, ¿se veía venir o cree usted que hubo algún elemento detonante que hizo que desembocara en lo que desembocó? No. Esto es una cosa que venía ya caminando de hacía largo tiempo. El Cordobazo comienza el día 14 de mayo, en donde una asamblea de nuestro gremio, con 6.000 a 7.000 afiliados presentes, en un viejo local que se llamaba Córdoba Sport, es atacado a mansalva por la policía con gases que tiran por una claraboya. Después de ese incidente, donde el gremio se manifestó públicamente por las calles de Córdoba, y también contundentemente, se hizo un paro de 24 horas por todo el movimiento obrero de Córdoba, pero que 3 gremios, ESMATA, Metalúrgico y UTA, ¿no es cierto?, lo continuaron por 48 horas. Posterior a eso comienzan acercamientos entre distintos dirigentes gremiales, pero particularmente entre Agustín Tosco de Luis Fuerza y quien habla que representaba a ESMATA. Fundamentalmente el Cordobazo fue la acción de los sindicatos y los trabajadores organizados de Córdoba, fundamentalmente. Durante mucho tiempo se ha desvirtuado muchos de los aspectos del Cordobazo. Sí. Los estudiantes sí participan, por supuesto, porque los estudiantes, aunque bastante desintegrados orgánicamente, sentían que lo que estaban protagonizando los trabajadores de alguna manera les era común. Los estudiantes participan. Pero de ninguna manera el Cordobazo es obra de los estudiantes y los trabajadores o de trabajadores y estudiantes. El Cordobazo es obra de los trabajadores organizados. Y es un proceso que se inicia, se puede hacer el Cordobazo en Córdoba, porque es un proceso de acumulación de experiencia que comienza en 1957. ¿Por qué? Comienza en 1957, donde se constituye en Córdoba, se amalgama una serie de alianzas políticos sindicales que permiten de que los gremios más de vanguardia, como son los gremios mecánicos, un gremio esencial, como son los gremios de transporte, y un gremio ideológicamente muy fuerte, como es el gremio de Luis Fuerza, constituyan una alianza que se desarrolla y que produce muchas cosas en Córdoba en 50. Y puede hacer en un mes lo que se llamó el mes del Cordobazo, que es un proceso en el cual fundamentalmente se pone el acento en la lucha contra la dictadura, que eso hay que entenderlo, y por eso no hay que robarle a los trabajadores lo que es de los trabajadores.
la dignidad de los trabajadores de Córdoba, la honestidad y sobre todo el alto nivel que significa que una clase trabajadora combata por la sociedad en su conjunto y no solamente por sus planteos reivindicativos, obliga a que se reserve con nitidez la memoria colectiva, en el sentido de que los trabajadores de Córdoba dieron la gran batalla, la batalla decisiva contra la dictadura, y ganaron. Entonces, el cordobazo es un final contra lo que se dice habitualmente. El cordobazo es el final de un proceso. Que no el comienzo. Y no el comienzo. No Casualmente, por esa mala lectura, hubo tantos desencuentros, porque se supuso que lo que se hizo en el cordobazo podía continuarse y repetirse, y no pudo hacerse. Y eso costó mucho al país. ¿Usted qué dice? ¿Movilizaciones que de pronto se planteaban como expresiones de reclamos populares y que terminaron después en otra cosa? Es que el cordobazo, al interpretar un pensamiento colectivo, sí, por eso recibe el apoyo de la ciudad, sí, es decir, está interpretando lo común, lo general, que es fundamentalmente la lucha contra la dictadura. Cuando se parcializa la lucha, es decir, puede haber cualquier otra cosa, puede haber un movimiento político, puede haber una huelga, pero ya no va a haber lo que significó el cordobazo, que es la expresión de un movimiento obrero organizado en su más alta expresión, que es el combatir por un planteo comunitario de la sociedad en su conjunto y no de un sector social. Interesante visión. Elpidio, ¿qué fue su vida después del cordobazo? Bueno, siempre ligado naturalmente a mi gremio. Sí. Y digo mi gremio porque en Mata Córdoba lo hice un poco, porque fui electo por primera vez como secretario general del gremio en el año 1958. Sí. Muy pobre, carente de todo tipo de estructura, y bueno, cuando yo me retiré en el año 71, quedó un gremio debidamente armado. Por eso digo mi gremio. Está bien. Y bueno, siempre estoy ligado a él, porque siempre hay compañeros que recuerdan, o compañeros que han sido partícipes junto conmigo en muchas de las etapas que hemos vivido como expresión sindical de Córdoba. Ahora, puntualmente, claro, después del cordobazo. Porque atándome a lo que decía el doctor, que de pronto el cordobazo es la culminación de un proceso. Sí, ¿Qué pasó después de esa culminación, digamos? Bueno, quedó el cordobazo como bandera, Sí, para que los trabajadores tomaran ejemplo de lo que ocurrió en aquel entonces. Porque hay que dimensionar un poco el hecho de que en ese tiempo había dos CGT. La CGT de los argentinos, donde había un grupo de dirigentes gremiales, y una CGT de Azopardo, es decir, la continuidad de la CGT de la República Argentina. Había diferencias de sistemas, de concepciones, y había diferencias ideológicas incluso. Pero dio lugar a esto la necesidad de superar todo eso. Se terminaron los problemas sectoriales, se terminaron los problemas de grupo, y hubo una coincidencia plena. Es decir, que por encima de aquellas cosas que nos dividía, encontramos un factor común que nos unió. ¿Qué fue? El problema de los trabajadores que estaban siendo agredidos por un gobierno de la dictadura. Sí, pero sobre todo es que el cordobazo triunfa en todos sus planos. Es decir, desde el punto de vista reivindicativo, el gobierno tiene que dar marcha atrás en el tema del sábado inglés. Y en la lucha contra el absolutismo de Onganía, indiscutiblemente, el triunfo es completo, porque al año, es decir, cae Onganía. Claro. Ahora, como este es un programa muy visto, muy escuchado, el recordar el cordobazo solamente desde el punto de vista del incendio o del destrozo, me parece de que es una caricatura, que lleva a que mucha gente crea que lo que puede haber pasado en Santiago del Estero, lo que ha pasado en Jujuy, o lo que pueda pasar en cualquier otra ciudad donde hay un planteo reivindicativo y bueno, y hay un destrozo de vidriera, se asemeja o es otro cordobazo. No, Y entonces yo creo que eso es peligroso. Está Es bien. peligroso porque no, el cordobazo, por eso le digo, es la expresión más alta que ha llevado un movimiento obrero organizado en este país. Lo que pueden haber son planteos reivindicativos, etcétera, sin ninguna duda. Pero no hay que estar ni mirando repetir por aquello de que la primera en serio y la segunda en chiste, y tampoco traer mensajes que puedan confundir, sobre todo a la gente joven. Aceptamos el guante. En esta apresurada lección histórica de historia que nosotros proponemos con nuestro programa, es bueno que queden algunas reflexiones como las que usted ha planteado. Yo creo que usted ha sido demasiado claro cuando ha dicho que el cordobazo es el final de un proceso de reivindicaciones en las cuales la ciudadanía toda acompañó los reclamos obreros y que también estaba dirigida, ¿verdad?, a la dictadura de Onganía. Como en algún momento también
a la vuelta de los años, hubo contra otras dictaduras algunas manifestaciones populares que también generaron, digamos, una conciencia social muy especial. Yo creo que la gente, y gracias por su prevención, lo tiene bien delimitado cuando son otro tipo de motivaciones como le digo, aparecido. Hoy por hoy, si usted en camina por las calles de la ciudad, sí, se anuncia una réplica del Cordobazo o recuerda el Cordobazo con otro tipo de propósitos. Hoy en las calles de Buenos Aires. Eso es real. No, porque nosotros hemos participado con Torres y alguna otra gente, amigos esta semana, y hemos escuchado por ahí a alguien que dice que se anuncian, ya vienen, que se va a repetir, etcétera, y que yo creo que eso hace mucho daño. Hace daño a los trabajadores, en primer lugar, porque les quitan algo que es propio y que fue muy exitoso. Y segundo, confunden. Claro. Confunden. Y es peligroso confundir en momentos donde hay situaciones económicas difíciles. Claro. Además hay un gobierno institucional. Exacto, hay democracia. Y hay sistema democrático que hay que respetarlo de cualquier manera. Está bien, está bien. Esto también es importante apuntarlo, de por qué en aquel momento el Cordobazo también tuvo una amplificación como la que tuvo. Hay dos cosas que aclarar, si me da dictadura. 2 segundos. 2 segundos, le doy. El primero, que no es el nacimiento de la violencia. Sí. Segundo, que ahí no existía ni Montoneros, ni el ERB, ni ninguna de esas organizaciones que después se transforman en violentas. Sí. Porque no hay que olvidar que los montoneros aparecen en este país con el secuestro de Aramburu el 29 de mayo de 1970. Y casualmente no enancado en aquella lucha de los trabajadores, sino enancado en otras razones y en otros intereses. Seguro. Esto es. Además, si el Cordobazo hubiera querido darle un carácter insurreccional, en lugar de ir a la Plaza San Martín, como a la avenida General Paz Coronel, hubiera ido a la Casa de Gobierno. Exacto. No se quiso plantear un planteo insurreccional, se quiso plantear un problema de autodefensa frente a las agresiones que habían recibido los trabajadores 10 días antes. Se hizo un amparo activo para hacer un gran acto público. Y si había represión, pelear con él. Bueno, se peleó. Y el pueblo por primera vez hizo un acto colectivo de autodefensa. Bien. Doctor, muchas gracias por su presencia. Ha quedado muy claro, ¿eh? El Todo Pidio, lo que han muchas dicho. El gracias. Pidio, Bueno, muchas gracias también. Espero que para ello haya servido nuestra presencia señor. aquí. Se han venido desde Córdoba, les agradecemos especialmente que hayan llegado hoy para estar aquí. Ha sido un Muchas gusto gracias, participar ¿eh? con ustedes. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.